Buenas noches, ingeniera. Nosotros somos el grupo número 6 y está conformado por Estela Solórzano, Romero Ángel, Mendoza Merly, Pacheco Ingrid y quienes habla Jennifer Alcibar. Y le vamos a hablar sobre el tema transmisión de calor en la industria de alimentos. Eh, Se dice que el calentamiento y el enfriamiento son procesos más habituales en una planta de proceso de alimentos. Es habitual encontrar en la moderna industria alimentaria unidades de refrigeración, congelado, esterilización, secado y evaporación. El calentamiento y el enfriamiento de productos alimentarios son necesarios para prevenir la degradación microbiana y enzimática. También tenemos el sistema para el calentamiento y enfriamiento de productos alimentarios. En una planta de procesado, el calentamiento y el enfriamiento de los alimentos se lleva a cabo en equipos denominados cambiadores de calor. Como podemos ver, tenemos dos tipos de contactos, el contacto directo y el contacto indirecto. Que el contacto directo quiere decir que es infusión de vapor e inyección de vapor, y de contacto indirecto, que es de superficies rascadas, cáscaras y tubos, tubular y placas. En un cambiador de placas, una lámina metálica separa la corriente de producto y la de agente calefactor o refrigerante, permitiendo la transmisión de calor e impidiendo la mezcla de las corrientes. Cambiadores de calor de placa. Este tipo de cambiadores constan de una serie de placas de acero inoxidable, apretadas cada una contra las siguientes y montadas sobre un bastidor, mediante juntas de goma sintética o natural. Se sellan las entradas y las salidas de las placas para evitar la mezcla de los dos fluidos que circulan por ellas. Están juntas, sirven además para conducir la corriente de fluido, calefactor o refrigerante, y la de producto de manera que ambos circulen por placas alternas. Gracias. Cambiadores de calor tubulares. El cambiador indirecto más simple es el cambiador de tubos concéntricos. Constan de tuberías concéntricas, una en el interior de otra, circulando los dos fluidos por el espacio anular y por la tubería interior. Cambiadores de calor superficie rascada. En los cambiadores convencionales, la transmisión de calor está influenciada por la pérdida de yarda y la resistencia a la transmisión de calor provocada por el censu- ensuciamiento de las paredes. Este puede disminuir si la superficie rasca continuamente por medios mecánicos. Cambiadores de calor por inyección de vapor. El producto a calentar se alimenta por la parte superior del cambiador y cae en forma de película. Su viscosidad es la que determina el tamaño de los difusores a instalar. La diferencia de la temperatura entre la entrada y la salida del producto puede variar ampliamente. Puede ser tan baja como 5,5 grados centígrados en la desodorización de la leche, entre 76,7 a 82,2 grados centígrados, o tan alta como el 96,7 grados centígrados en la esterilización de pudines previa a su envasado aséptico. Gracias. Buenas noches, ingeniera. Yo le voy a hablar sobre el epílogo. Hasta aquí se han mostrado diversos tipos de cambiadores utilizados habitualmente, la gran variedad de alimentos que se procesan mediante cambiadores de calor. Suelen plantear a menudo problemas específicos propios en lo referente a transmisión de calor, por lo que en cada caso deben tener en cuenta
las propiedades térmicas. Las propiedades como el calor específico, conductividad térmica y difusividad de los alimentos y, y de los materiales de construcción como metales juegan un papel importante y son determinantes en los procesos de transmisión de calor. El mecanismo de transmisión de calor. Es necesario un conocimiento preciso de los mecanismos reales involucrados en el proceso de calentamiento, enfriamiento, conducción, convección y radiación para determinar el flujo de calor intercambiado. El estado estacionario y no estacionario. Es necesario analizar los procesos em, de transmisión de calor tanto en la fase de estado estacionario como en el estado no estacionario. Propiedades térmicas de los alimentos. El calor específico. El calor específico se define como la cantidad de calor ganada o perdida por una unidad de masa de producto que es necesario para cambiar un grado de temperatura y sin realizar ningún cambio de estado. El calor específico es una parte esencial del análisis térmico de procesado de alimentos y del equipamiento usado en el calentamiento y enfriamiento de los mismos. En este tipo de los materiales, esta propiedad es función de los componentes que contribuyen en el producto alimentario. Su contenido en agua, la temperatura y la presión como el calor específico aumenta al incrementar el contenido en humedad del producto. Para un gas, el calor específico a presión constante es mayor que el calor específico a volumen constante. Gracias. Buenas noches, ingeniera, y el tema que me tocó hablar a mí es mecanismo de transmisión de calor. Dice que este contenido calórico de un objetivo depende de una masa de calor específico de temperatura, que se calcula mediante la fórmula que se ve ahí. También dice que es importante conocer cómo se transmite el calor en los materiales en una industria. Sería como un ejemplo utilizar la esterilización térmica, que requiere determinar la cantidad y velocidad de la transmisión de calor. También dice que la conducción es un mecanismo de transmisión de calor a nivel molecular. Ocurre cuando las moléculas vibran y transfieren energía térmica a sus vecinas sin sin movimiento físico del material. También se dice que los metales como el cobre y la plata son buenos conductores de calor debido a sus electrones libres. En cambio, los materiales como la madera, el ladrillo, son aislantes térmicos. También dice que hay una parte que dice transmisión de calor por conducción. Dice que es crucial entender cómo transmite calor en los materiales, especialmente en la industria alimenticia. Dice que la conducción es un mecanismo que transfiere calor a nivel molecular, donde la energía transfiere por vibraciones entre moléculas. También los materiales más buenos de conductores debido al calor son los electrones libres, mientras que sus materiales como la madera son aislantes. También dice que la velocidad de la conducción depende del área del contacto, el espesor del material y la diferencia en temperatura. La ley de Fourier describe la conducción de calor relacionada con el flujo de calor con el área, la conductividad térmica y la radiante de temperatura. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Ingrid, ingeniera. El tema a continuación a tratar es acerca del... Juega un papel muy importante emisión de calor por convención. Por ejemplo, si existe un flujo de aire a velocidad elevada cerca de una patata caliente, ésta se enfriará más rápidamente. Por lo consiguiente, su velocidad del flujo del aire es menor.
el comportamiento complejo de un fluido cerca de una superficie, tal y como se ha visto para condiciones de flujo laminar y turbulento, en, en lo que cabe resaltar. Ahora, dependiendo de si el flujo del fluido es inducido artificialmente o no, existen dos tipos de transmisión de calor por convección. Entre ellas está lo que es el forzado y natural. En la convección forzada implica el uso de un medio mecánico como una bomba o un ventilador que mueve el fluido. En cambio, todo lo contrario a lo que tiene que ver con la convección natural ocurre debido a la diferencia de densidades a su vez debidas a grandes temperaturas en este sistema. Ahora, ambos mecanismos pueden dar lugar a flujos laminar o turbulento, aunque este último tiene lugar más a menudo en el caso de la convección forzada. A continuación, hablaremos, por favor, en el otro. Ya. En el otro vamos a hablar sobre la transmisión de calor por radiación. La transmisión de calor por radiación tiene lugar entre dos superficies mediante la emisión y absorción de ondas electromagnéticas o fotones, a diferencia de la conducción y la convección. La radiación esencialmente no requiere un medio físico, sino que para su propagación pues pueda tener lugar incluso en el vacío y a la velocidad de la luz, tal y como podemos experimentar con la radiación solar. Los líquidos absorben radiaciones de forma importante. Los gases son transparentes a la radiación, excepto algunos de ellos, ya que absorben radiación a una longitud de onda determinada. Por ejemplo, en el ozono absorbe radiación ultravioleta. Los sólidos son opacos a la radiación. Por lo tanto, en la resolución del problema de radiación térmica, digámoslo térmica, en el caso de la materia sólida, el análisis debe esencialmente resolverse a un problema de radiación térmica. Por lo consiguiente, se centrará en la superficie de la materia. Muchas gracias.